Bienvenidos al canal de YouTube de Autorespuestas Henry. En este video vamos a definir las fases del encendido de un distribuidor o de un sistema moderno de bobina por cilindro. En la mesa tenemos varios componentes. Tenemos distribuidor de Volkswagen del video número 6 como el distribuidor de tipo carburado. Distribuidor de Honda Civic del video número 9 como el distribuidor de tipo inyectado. Y las bobinas representando a los sistemas modernos de bobina por cilindro. En cada uno de estos sistemas yo identifico 4 fases. La primera fase es la señal de entrada. Señal de entrada, la definición sería: convierte la posición de los cilindros o la información de la posición de los cilindros en señal eléctrica, ya sea análoga o digital. En el caso del distribuidor carburado, este es de tipo efecto Hall y este tiene una ventana por cada cilindro. En los distribuidores carburados, usualmente el número de aspas indica el número de cilindros. En los distribuidores inyectados pueden tener 1, 2 o 3 captadores dependiendo de la información que necesite la computadora. Y en los sistemas de tipo moderno tienen sensores de cigüeñal y sensores de eje de levas que le indican la posición de ambas partes. Cuando se habla de procesamiento de señal, la definición sería: convierte la señal de entrada en un pulso negativo o positivo de bajo voltaje. Por ejemplo, en el caso de los inyectados, el procesamiento de señal sería la computadora. En el caso de los inyectados, ya sea el distribuidor o en bobinas, siempre sería la computadora. ¿Por qué? Porque procesa la señal de entrada y la convierte, dependiendo de la información, a un pulso que es positivo o negativo. En el caso del Honda Civic, el pulso es negativo. Cuando hablamos de señal de salida, quiere decir que convierte la señal de bajo voltaje en señal de alto voltaje, que en este caso es voltaje de batería, para poder hacer la interrupción de la chispa, para poder accionar la bobina. En los módulos de encendido de carburado, el procesamiento de señal y señal de salida van en el mismo módulo. Quiere decir que internamente lleva un transistor de potencia. Por esa razón, solamente tiene señal de entrada y señal de salida. Pero la conversión de voltaje bajo a voltaje alto lo hace dentro del módulo. Y tenemos la bobina, que es el actuador. Es quien ejecuta la orden dada por el módulo encendido o la computadora. En los distribuidores puede ir tanto dentro del distribuidor o fuera. Depende del tipo de vehículo. Por ejemplo, aquí va fuera del distribuidor. En este caso va dentro del distribuidor. En el caso de las bobinas, estas van una por cada cilindro, dependiendo del modelo. Algo importante en los tipos de bobinas modernas es que hay con transistor de potencia y sin transistor de potencia. Por ejemplo, esta bobina es de un Hyundai Accent motor G4ED. Solo tiene 2 líneas. Prácticamente es igual que esta bobina que está por acá, lo cual necesita un transistor de potencia o es
señal de salida. En el caso de este vehículo, lo lleva interno en la computadora. Ahora tenemos el otro caso. Esta bobina es de un Nissan Sentra motor QG18 de 3 líneas. Ya sea que tenga 3 o 4 líneas en el caso de los Toyota, quiere decir que estas bobinas tienen transistor interno. En este caso, señal de entrada en eso sería el sensor de cigüeñal y el sensor de eje de levas. Procesamiento de señal sería la computadora. Y señal de salida y actuador sería la bobina. Eso es importante porque a la hora de diagnosticar tenemos que ver si el transistor va interno o externo a la bobina. De esta forma podemos hacer mejores diagnósticos. Y también es una forma de saber cómo es el sistema. Y estas han sido las 4 fases del encendido, ya sea en distribuidor o en sistemas modernos. Gracias por su atención, les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.